this is Professor Roger Luis Martinez Davila, and welcome back to Deciphering Secrets, Unlocking the Manuscripts of Medieval Burgos. We had the pleasure today of visiting with the Centro Sefarad Israel here in Madrid, and I'm going to do my best to say this. I'm visiting with Director Sonia Sanchez, immediately to my left, and Esther Banan, who is also another director at CSI. I've been practicing their names for now about 5 or 10 minutes, and I still don't feel comfortable speaking them. But I think that's the point of this class, and the point of the way that we're designing the course, which is, it's very much so myself, working alongside colleagues like Sonia and Esther, to kind of get a sense of like what is occurring in contemporary Spain in terms of this issues of collaboration, of coexistence, of interchange, in that respect. So we're going to go ahead and cover a couple issues today. One, we'll talk a little bit about who is the Centro Sefarad Israel, in the same way that we'll be visiting with other centers in Madrid and in Burgos, but also a little bit about their activities here. And then we're very fortunate because we get to visit with Esther about her own literature. As she is a Sephardic descendant as well, she also writes about her own experiences, and I'm always interested in not only our individual kind of professional commitments to the study or to the advancement of cultural issues, but also our personal connections with those. Because I think ultimately, if we don't have a personal connection with the material, then it's too much of work, it's too much of trouble to do these things. So it's the type of energy that keeps us going day in and day out. So we're first going to start with this interview. In some ways, we'll be piecing things in and out. You'll notice a little bit of that, but I'm going to transition into my worst Spanish, and then we will going to be conducting this in Spanish. You'll notice that there are subtitles in English for this video, so that you can click those on, and that way, if you don't feel like practicing your Spanish, you can cheat and listen to or read the English subtitles. Ya, bueno, ¿qué está ocurriendo en esta semana aquí en CSI? Bueno, esta semana es una semana especial por lo que hemos comentado sobre la celebración de los 30 aniversarios, pero esto va a ser todo el año. Yeah. Cada departamento, en Centro Sefarad tiene varios departamentos. Está el que dirige Sonia, que es de Israel, todo lo que tiene que ver con Israel. ¿Qué son los departamentos? Porque creo que nuestros alumnos no entienden cómo está funcionando este centro. Vale, si quieres yo empiezo explicando lo que es Centro Sefarad y Sonia puede hablar de los departamentos y hablar un poco del mío. Perfecto. El Centro Sefarad es una institución pública española. Esto significa que pertenece al Ministerio de Exteriores, además al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En España estamos divididos por comunidades y Madrid es una ciudad que además sus alrededores está la ciudad y los alrededores forman parte de lo que es la Comunidad de Madrid. Bueno, eso es muy importante, no es un organismo privado. No, es un organismo del Estado con fondos del Estado. Pertenece al Ministerio de Exteriores porque es lo que se llama diplomacia pública. Claro. Y nuestro trabajo es de diplomacia pública. Por eso se creó el Centro Sefarad Israel, a la vez que se creó Casa Árabe, que es otra institución que también es del Ministerio de Exteriores. En el origen están dos casas que se crearon en el 92, Casa de América y Casa Asia. El objetivo era en el 92 para crear relaciones con los países hispanoamericanos en un año muy significativo. Claro, para todos nosotros. Para todos. Sí. Y en ese sentido luego se creó más tarde el Centro Sefarad Israel. Era muy importante porque el mundo judío en general, tanto lo que está dentro de España, las comunidades dentro de España, la historia sefardí, pero también las relaciones con el mundo judío en general de fuera, de alguna manera no estaban bien reflejadas en la cultura española. Y nuestra intención desde el principio es marcar ese tiempo y hacer que la cultura
judía, que las relaciones con Israel y la historia de la Shoah estuvieran presentes en la historia contemporánea española. Ese fue el objetivo primero. Okay. A partir de allí se han creado vínculos con Israel diplomáticos, con instituciones judías de todo el mundo, Estados Unidos, Francia, Canadá. Se ha creado una red que se llama Red Herencia, que trabaja el mundo desde el punto de vista de las redes sefarditas, de las ciudades, países, gente, familias. Hay varias familias sefarditas que se están uniendo entre ellas sin conocerse, y a través de ellas nosotros nos vinculamos con familias de todo el mundo. Por ejemplo, la familia Jayón se ha puesto en vínculos entre todas las Jayones del mundo y se han venido a España, han hecho un congreso. Es decir, estamos vinculándonos con el mundo en general a través de una diplomacia que tiene su origen en España. Y hay varios departamentos que Sonia puede contar cada uno de ellos. ¿Y cuáles son estos departamentos dentro? Sí, el trabajo del Centro Sefaradí Israel, como se ha dicho, se divide en tres áreas diferentes. Está el Departamento de Estudios Judíos, que dirige Esther Ben-Dan, que se encarga pues, de dar a conocer ante el público español y poner en valor todo el legado de la cultura judía y también su producción artística, literaria, artes escénicas, a todos los niveles. Luego está el Departamento de Holocausto, que se encarga también de formar sobre todo a profesores y docentes, tanto a nivel de educación secundaria como universidad, sobre el fenómeno que supuso pues, el Tercer Reich y el ascenso del nazismo y su producto más siniestro que fue el Holocausto. Y con el objetivo de que se entiendan bien, sobre todo por parte de los estudiantes, conceptos como genocidio, nazismo, que a veces se emplean de manera errónea. Esos tipos de temas son muy importantes para nuestra edad. Son importantísimos porque... No solo para los judíos, para todos. Efectivamente. Y además ha hecho una labor muy importante que es didáctica y educativa. Se han llevado profesores españoles a Yad Vashem para que puedan adquirir conocimientos que luego puedan enseñar en el aula. Pero además nuestra misión es todo esto que hemos puesto en abstracto, concretarlo en acciones muy directas al público que tenemos. Entonces es una didáctica constante. Tenemos actividades todos los días. Tenemos, por ejemplo, cine. Tenemos conferencias. Ahora hemos preparado un ciclo de psicoanálisis con 20 clases de los más importantes psicoanalistas madrileños que hablan de distintos temas, y es un curso abierto y gratuito. Tenemos exposiciones, tenemos constantemente una exposición. Ahora hay una sobre el Holocausto, luego van a haber una de artistas plásticos españoles en homenaje a Israel. Posteriormente va a venir artistas israelíes en relación con España, y tenemos así constantemente exposiciones abiertas al público y gratuitas. Pero además damos un lugar para la cultura judía, presentaciones de libros, participamos de eventos porque Madrid es una ciudad muy abierta y cultural. Tiene eventos concretos en el calendario anual, por ejemplo. Ellas Crean es una acción que emprende el Ayuntamiento de Madrid para poner en valor el mes de marzo, que se dedica a la mujer. Entonces todas las instituciones de la ciudad ponen una serie de acciones con respecto a la mujer. En nuestro caso presentamos 3 actividades que son importantes. La mujer del rabino va a hablar del cuidado del alma y la mujer judía en relación también al cuidado de las emociones.
Sara Eskenazi, que es una italiana sefardí que trabaja en el mundo de la ópera, nos va a dar unas clases sobre Carmen y la princesa de Éboli, y se va a presentar un libro que se llama El olor de la lluvia de los Balcanes, de Gordana Quick. Es decir, sí, son actividades del mes de marzo, pero también tenemos un premio que se llama el Premio de la Reina Esther, que se premia todos los años a alguien que destaque por sus valores en cuanto a la tolerancia, en cuanto a la acción. ¿Y por qué sobre la reina Esther? ¿Es una persona un poco importante para...? Porque creemos que la reina Esther representa muy bien esa idea del judío puente, que vive en el reino, que participa del poder, que no es del todo del poder y que utiliza ese poder en beneficio de su pueblo. Cuando amenaza algo grave al pueblo. La historia de Esther, si la leemos bien, representa muy bien el nacimiento del antisemitismo. Es cómo a través del poder y cómo la utilización del mal hace del poder para decir que hay un pueblo entre nosotros y que es extraño y que puede ponerse en nuestra contra, y eso es utilizado en contra de los judíos. Es muy interesante ver esa historia, ¿no? Para ver cómo tiene una aplicación en la actualidad y tuvo una aplicación exacta en el nazismo. Entonces, representa muchos valores que nos ha interesado destacar. Todavía es uno de nosotros héroes. Y además es una mujer. Y hemos querido hacer eso en el mes de marzo precisamente por el tema de ellas que crean también. Muy bien.